Saludos y bienvenidos estudiantes a esta presentación. Este material didáctico digital presenta la primera parte de la unidad Cálculo diferencial de funciones reales de variables reales. El objetivo de este material es estudiar la derivada de una función real de variable real. A continuación, mencionamos los temas que desarrollaremos: incrementos, función derivada, la derivada de una función en un punto, reglas de derivación e interpretación geométrica de la derivada en un punto. Para empezar, debemos establecer qué se entiende por incremento. Seguidamente, presentamos el incremento de una variable. Designemos con z a una variable numérica. El incremento de esta variable, cuando pasa de un valor numérico inicial a otro valor numérico final, es la diferencia entre el valor final y el valor inicial de la misma. Asignemos la notación delta z para identificar el incremento de la variable z. Se puede escribir que el incremento de la variable z es la diferencia entre el valor final menos el valor inicial de la variable. Este incremento será positivo, negativo o nulo, de acuerdo a los valores inicial y final de la variable z. De la última igualdad deducimos que el valor final se obtiene sumando al valor inicial el incremento delta z. Esta definición es extensible a cualquier variable numérica independientemente de la letra que utilice para designarla o de lo que ésta represente. A continuación, presentamos incremento de la variable independiente e incremento de la variable dependiente de una función real de variable real. Nos preguntamos, ¿qué ocurre cuando se presentan cambios en la variable independiente y de qué manera se manifiestan estos cambios en la variable dependiente? Consideremos la función real de variable real f, definida a través de su notación, y cuya representación cartesiana es la siguiente. Indaguemos cómo varía la función o variable dependiente en términos de una variación en la variable independiente. A partir de un valor inicial fijo, x, de la variable independiente que pertenece al dominio de la función, al cual le corresponde un valor de la variable dependiente, la función en el punto sin incrementar, incrementemos x en una cantidad no nula delta x, de tal forma de obtener un segundo valor de la variable independiente, también perteneciente al dominio de la función. Indicamos el valor final de la variable independiente obtenido como x más el incremento de la variable independiente y su imagen como la función en el punto incrementado. Ante el cambio experimentado por la variable independiente, observemos que la variable dependiente ha pasado de un valor inicial de la función en el punto sin incrementar a un valor final de la función en el punto incrementado. Así, el incremento que experimenta la variable dependiente, al que designamos con delta i,
es igual a la diferencia entre el valor de la función en el punto incrementado menos el valor de la función en el punto sin incrementar. En consecuencia, el incremento experimentado por la variable independiente ha producido un cambio en la función o variable dependiente. Los incrementos de las variables independiente y variable dependiente reciben el nombre de incrementos absolutos de dichas variables. El cociente entre el incremento de la variable dependiente y la variable independiente recibe el nombre de cociente incremental o cociente de incrementos. Su definición reviste máxima importancia dentro del cálculo diferencial. Nos preguntamos ahora qué signo pueden tener los incrementos. Presentamos algunos casos. En las siguientes gráficas consideramos el incremento de la variable independiente mayor a 0. A continuación, observemos las gráficas cartesianas de las distintas funciones. Primer caso. El incremento de la variable dependiente es mayor que 0, pues el valor de la función en el punto incrementado es mayor que el valor de la función en el punto sin incrementar. Veamos a continuación el segundo caso. El incremento de la variable dependiente es menor que 0, pues el valor de la función en el punto incrementado es menor que el valor de la función en el punto sin incrementar. Presentamos el tercer caso. El incremento de la variable dependiente es igual a 0, pues el valor de la función en el punto incrementado es igual al valor de la función en el punto sin incrementar. En respuesta a la pregunta formulada, podemos decir que el incremento de la variable dependiente o función puede ser positivo, negativo o nulo. El incremento de la variable independiente puede ser positivo o negativo. Su valor numérico puede ser grande o pequeño. Sin embargo, en los temas que estudiaremos a continuación, deberemos pensar que el incremento de la variable independiente es muy pequeño. Así, entenderemos que un incremento pequeño en la variable independiente es una expresión equivalente a un pequeño cambio en la variable independiente. Hemos visto en las diapositivas anteriores el incremento de la variable independiente, el incremento de la variable dependiente y el cociente incremental. En los temas que estudiaremos a continuación, debemos pensar en un incremento de la variable independiente muy pequeño. Sea f la función real de variable real definida a través de su notación. La función derivada, cuyo dominio es un subconjunto incluido o igual al dominio de la función, toma valores en los reales y donde a cada valor de la variable independiente le corresponde un valor de función derivada, que es igual al límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Esta función es, por definición, la función derivada de f respecto de x, o simplemente la derivada de la función respecto de x.
siendo el dominio de la función derivada un conjunto de valores de la variable independiente pertenecientes al dominio de la función, tal que existe la función derivada. Dicho conjunto puede estar incluido o ser igual al dominio de la función. La derivada de la función, además de indicarse con la notación establecida en la definición, también puede notarse con alguna de las siguientes formas. El proceso mediante el cual, dada una función, se determina la función derivada, se denomina derivación. A continuación, te presentamos el siguiente ejemplo. Aplicando la definición, determinar de manera completa la función derivada. Luego, representar gráficamente la función y su derivada. Por definición, la derivada de cualquier función es otra función cuya expresión analítica está dada por el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Seguidamente, detallamos los pasos algebraicos para determinar la expresión analítica de la función derivada. Primero, determinar la expresión analítica de la derivada de la función. Sea el incremento de la variable independiente positivo o negativo, el incremento de la variable dependiente es igual a la función incrementada menos la función sin incrementar. La función sin incrementar es igual a menos x cuadrado más 2. La función incrementada es igual a menos x al cuadrado menos 2x por el incremento de la variable independiente menos el incremento de la variable independiente elevado al cuadrado más 2. Luego de trabajar algebraicamente, el incremento de la variable dependiente resulta igual a menos 2x por el incremento de la variable independiente menos el incremento de la variable independiente elevado al cuadrado. Sacando factor común el incremento de la variable independiente, el incremento de la variable dependiente es igual a incremento de la variable independiente por menos 2x menos el incremento de la variable independiente. Luego, el cociente incremental es menos 2x menos el incremento de la variable independiente. La expresión analítica de la función derivada es el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Finalmente, la expresión analítica de la función derivada es igual a menos 2x. Para determinar el dominio de la función derivada, observemos para qué valores de la variable independiente existe la función derivada. Ella existe para todo número real x. Entonces, concluimos que su dominio es el conjunto de los números reales. Finalmente, definimos de manera completa la función derivada, utilizando los datos ya obtenidos. Presentamos a continuación la representación gráfica de la función
menos x cuadrado más 2 y la representación gráfica de su derivada, menos 2x. A continuación veremos la derivada de una función en un punto. La expresión analítica de la derivada de una función en un punto x sub 0, también denominado valor numérico de la derivada en el punto x sub 0, se determina al reemplazar x por x sub 0 en la expresión analítica de dicha función derivada. Así, obtenemos la expresión analítica de la derivada de una función en un punto x sub 0. El resultado del cálculo de este último límite es un número. Si realizamos el siguiente cambio de variable, llamemos x al punto incrementado, entonces el incremento de la variable independiente es la diferencia entre el punto incrementado menos x sub 0. Así, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, entonces el punto incrementado tiende a x sub 0. Reemplazando las precedentes en la última expresión, obtendremos una nueva forma de indicar la expresión analítica de la derivada de una función en un punto x sub 0. En correspondencia a las notaciones dadas para la función derivada, las siguientes identifican el valor numérico de la función derivada en el punto x sub 0. Si existe el valor numérico de la función derivada en un punto x sub 0, entonces decimos que la función es derivable en x sub 0. Al abordar el tema del límite de una función real de variable real, se explicó la necesidad de definir los límites laterales, ya que la expresión analítica de la función derivada calculada en un punto involucra a un límite, es lógico pensar en los conceptos de derivadas laterales de la función calculadas en un punto. A continuación presentamos las derivadas laterales de la función en x sub 0. Derivada lateral izquierda de la función en x sub 0 y derivada lateral derecha de la función en x sub 0. Si existe la derivada en el punto x sub 0, entonces existen las derivadas laterales derecha e izquierda en el punto x sub 0. Por lo tanto, se cumple que la derivada en el punto x sub 0 es igual a la derivada lateral derecha en x sub 0 e igual a la derivada lateral izquierda en x sub 0 y recíprocamente. Si existen las derivadas laterales finitas en un punto x sub 0 y sus valores son iguales, entonces el punto recibe el nombre de punto ordinario. Si existen las derivadas laterales finitas en un punto x sub 0 y sus valores son diferentes, entonces el punto recibe el nombre de punto anguloso. Observemos el siguiente ejemplo. Determinar si existe la derivada de la función definida a través de su notación en x sub 0 igual a 1. Para ello necesitamos determinar el valor de las derivadas laterales en x sub 0 igual a 1. Esto en virtud que la definición de la función tiene una rama de la expresión analítica válida
para los valores del dominio menores que x sub 0 igual a 1 y otra rama de la expresión analítica para los valores del dominio mayores que x sub 0 igual a 1. Veamos. Derivada lateral izquierda en x sub 0 igual a 1. Calculamos la derivada lateral izquierda en x sub 0 igual a 1 y el resultado es 4. Derivada lateral derecha en x sub 0 igual a 1. Calculamos la derivada lateral derecha en x sub 0 igual a 1 y el resultado es menos 1. Comparamos la derivada lateral izquierda en x igual a 1 con la derivada lateral derecha en x sub 0 igual a 1. Sus valores son finitos y distintos. Entonces, no existe la derivada de la función en el punto x sub 0 igual a 1. El punto recibe el nombre de punto ángulos. Representamos gráficamente la función y observamos que en x sub 0 la representación gráfica de la función presenta un punto anguloso. En las notas de Teoría de Análisis Matemático y Matemática 2 encontrarás los temas teorema de derivada continuidad, derivada de una función en un intervalo. Si deseas, podrás profundizar la lectura de estos temas con la bibliografía recomendada por la cátedra. A continuación, enunciamos y demostramos algunas de las fórmulas de las derivadas de funciones elementales, utilizando para ello la definición de derivada. Veamos la derivada de la función constante. Si f es la función constante, entonces su derivada es 0. Presentamos la demostración. Si c es una constante e igual a la función, para aplicar la definición de derivada, realizamos los siguientes cálculos. Siendo la función igual a una constante, esto quiere decir que no importa el valor que le demos a la variable independiente, la función siempre adquiere el mismo valor constante. Calculamos el valor de la función en el punto incrementado y el resultado es la misma constante. Luego, el incremento de la función se obtiene restando estas dos últimas expresiones de abajo hacia arriba. El resultado es igual a 0. Sustituimos en la fórmula de la definición de derivada el incremento de la variable dependiente por 0 y lo dividimos por el incremento de la variable independiente, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, resultando igual a 0. Finalmente, la derivada de la función constante es igual a 0. Presentamos ahora la derivada de la función identidad o la derivada de la variable independiente. Si f es la función identidad, es decir, y igual a x, entonces la función derivada respecto a x es igual a 1. Presentamos la demostración. Si la función es y igual a x, la función en el punto incrementado es x más el incremento de la variable independiente. El incremento de la variable dependiente es la diferencia
entre estas dos últimas, resultando igual a la diferencia de la función en el punto incrementado menos la función sin incrementar. Es decir, que el incremento de la variable dependiente es igual al incremento de la variable independiente. Sustituimos esta última expresión en la definición de derivada. El incremento de la variable dependiente es igual al incremento de la variable independiente y lo dividimos por el incremento de la variable independiente. Como el límite del cociente incremental cuando la variable independiente tiende a 0 tiene el numerador y denominador iguales y distinto de 0, se simplifica. Finalmente, la derivada de la función identidad es igual a 1. Seguidamente enunciamos las reglas de derivación de las funciones elementales. Derivada de la función constante. La derivada de una constante es 0. Derivada de la función identidad. La derivada de la variable independiente es 1. Derivada de la función múltiplo constante. La derivada de una constante por una función es el producto de la constante por la derivada de la función. Derivada de la función potencia. La derivada de una potencia cuyo exponente es n y la base es igual a x es igual al producto del exponente por la base elevada a una unidad menos. Derivada de la función raíz cuadrada es igual a la unidad dividido por el doble de la raíz cuadrada. Derivada de la función logarítmica. Si la función es logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 dividido x. Si la función es logaritmo base a de x, la derivada del logaritmo base a de x es igual a la unidad dividido el producto de la variable independiente por el logaritmo natural de base a. A continuación vamos a ver de qué manera incide el procedimiento de derivación cuando existen operaciones algebraicas. Citamos las reglas operativas en el cálculo diferencial. Derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de sus correspondientes derivadas. Derivada de la diferencia de dos funciones es igual a la diferencia de sus correspondientes derivadas. Derivada del producto de dos funciones es igual a la suma de los productos entre la derivada de la primera función por la segunda sin derivar y la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Derivada del cociente de dos funciones es igual a la diferencia de los productos entre la derivada de la función que aparece en el numerador por la función que aparece en el denominador sin derivar y la función que aparece en el numerador sin derivar por la derivada de la función que aparece en el denominador. Todo ello sobre el cuadrado de la función que aparece en el denominador. Te invitamos a la lectura de las demostraciones
notas de teoría. Bien. A continuación, presentamos la interpretación geométrica de la derivada en un punto. En los libros de cálculo, la función derivada aparece asociada con la expresión función pendiente. Tal vínculo tiene que ver con el hecho que la derivada nace ante la necesidad matemática de determinar el valor de la pendiente de la recta tangente trazada en cualquier punto de una curva. Veamos de qué manera se llega a establecer tal relación. Para ello, deberemos entender el concepto de recta tangente. Se hace una curva y en ella dos puntos, el punto P, punto fijo, punto Q, un punto móvil. Tracemos por P y Q la recta secante a la curva. Supongamos que Q se mueve hacia P sobre la curva, adoptando las posiciones que se indican en la gráfica. Estas rectas secantes van aproximándose a una posición límite, que es la de la recta tangente a la curva en el punto P, a la cual designamos tangente P. A continuación, definimos recta tangente. La recta tangente en P es la posición límite de las rectas secantes por P y Q cuando Q tiende a P sobre la curva. Interpretación geométrica de la función derivada en un punto, pendiente de la recta tangente. Supongamos que la curva C, considerada precedentemente, es la gráfica cartesiana de una función definida en un cierto dominio A y que P y Q son dos puntos de la misma. Tracemos por P y Q la recta secante. ¿Cuál es la pendiente de la recta secante? En el triángulo rectángulo de vértices PRQ, observamos que la tangente trigonométrica del ángulo alfa está dada por el cociente entre los segmentos RQ dividido el segmento PR. Pero esta tangente trigonométrica no es otra cosa que la pendiente de la recta secante por P y Q. Esto nos lleva a escribir la siguiente expresión. Establecida la pendiente de la recta secante por P y Q, nos preguntamos ¿cuál es la pendiente de la recta tangente en P? Si la recta tangente en P es la posición límite de la recta secante por P y Q cuando Q tiende a P, la pendiente de la recta tangente en P se obtiene como el límite de la pendiente de la recta secante por P y Q cuando el incremento en la variable independiente tiende a 0. El límite que acabamos de obtener no es otra cosa que la función derivada particularizada en el punto x sub 0. Finalmente diremos que la pendiente de la recta tangente trazada a la gráfica cartesiana función en el punto P de abscisa x sub 0 es numéricamente igual al valor de la derivada de la función calculado en x sub 0. En las notas de teoría de análisis matemático, Matemática 2, encontrarás los temas que se listan a continuación. Derivada de la función compuesta, derivada de la función implícita, derivación logarítmica, derivadas de orden superior. Estos completan el tema derivada de una función.
Si deseas, podrás profundizar la lectura de los mismos con la bibliografía recomendada por la cátedra. Te invitamos a continuar la segunda parte de cálculo diferencial de funciones